Y además les voy a subir también una clase del semestre pasado que resume varios capítulos que me interesa que también los tengan presentes para la primera prueba que deberíamos tener probablemente en 1 o 2 semanas más. Yo les voy a entregar una prueba escrita por el WhatsApp del curso y esa prueba es la prueba uno y esa prueba ustedes la van a contestar en su casa, ¿ya? Con tranquilidad. Van a tener harto tiempo para poder contestarla, probablemente unas 2 semanas. Y el objetivo de la prueba es que vayan contestándola a medida de que vayan también leyendo y buscando información sobre los capítulos. Entonces, más que estudiar para la prueba, me interesa que a medida que la vayan contestando, usted vaya también mirando la información. Entonces, como contestar una guía, ya más que una prueba. Y eso es lo que me interesa. Se los planteé, creo que al principio, la primera vez que hablamos, que me interesaba que ustedes pudieran eh, aprobar el curso y no estresarlos en el sentido de que van a estar con una prueba muy difícil. No, la idea es que la prueba les sirva a ustedes para estudiar, para repasar conceptos y que además les genere una buena nota. Así que estén tranquilos, tranquilas, en el sentido de que la primera prueba ya probablemente va a ser la próxima semana y van a tener la materia pasada sin ningún problema para que ustedes puedan contestar. Van a tener los PPT, también hay varios ya en la web del curso, en la página compartida, y en estos días les voy a subir los que puedan faltar. Y además tienen el libro, ¿ya? El libro guía, que es un libro bastante didáctico, es un libro bastante amigable y que les va a ayudar a poder contestar también la prueba. Así que recuerden que el curso tiene 3 notas, las tres valen lo mismo en ponderación eh, y todavía estamos con tranquilidad. Probablemente la segunda es una prueba también parecida a esta y la tercera nota es un trabajo más práctico, ¿ya? Que también van a tener harto tiempo para poder realizarlo. Así que eso en cuanto a las notas. En cuanto al curso, este es un curso pequeño este semestre, son pocos los alumnos de administración y generalmente administración, como no es un curso de entrada, sino un curso ya de más adelante en la malla, lo van tomando en distintos momentos. A veces hay cursos más grandes, a veces hay cursos más pequeños. Este semestre tocó un curso bien pequeñito de creo que 3 o 4 personas, ¿ya? Eh, si a alguno de ustedes todavía no le aparece el curso inscrito, tomen las medidas del caso, escríbanle a administración, digo, o a docencia, o al profesor Becker, y hagan las consultas. De todas formas, también con tranquilidad, si por a veces motivo alguno, por a veces motivo, no lo termina de inscribir y lo inscribe el semestre más adelante, yo le puedo guardar las notas, ¿ya? Obviamente, dependiendo también de que si ese semestre voy a estar dictando o no el curso, pero puedo guardarle las notas a cualquiera de ustedes por si a ese motivo lo tiene que tomar más adelante. ¿Alguna duda hasta ahora en cuanto a lo que le he planteado? ¿No? Daniela, Sebastián, No por mi parte. todo claro, perfecto. Voy a No, compartir. profe, todo bien. Estupendo. Denme un segundo. ¿Se ve la pantalla del curso, muchachos? Sí, Sebastián, profe, se ve. Sí, gracias. se ve.
El capítulo uno del libro, que es importante empezar a analizar, habla sobre los gerentes y usted en el lugar de trabajo. Hay, el libro es muy claro, muy didáctico, en señalar que hay 5 puntos importantes dentro de este capítulo. Uno que describe qué son los gerentes y dónde hoy día laboran o dónde trabajan. eh, que explica por qué los gerentes son importantes para las organizaciones, describir obviamente las funciones, roles y habilidades de gerentes, describir los factores que están reconformando y refiniendo el trabajo de los gerentes y por último explicar el valor que tiene estudiar administración. Cuando hablamos de gerentes, también, ojo ahí, no es que sean gerentes, hablamos de líderes, ¿ya? O de jefes. O de un coordinador o de cualquier persona que en el fondo tenga alguna responsabilidad, una futura responsabilidad en un lugar de trabajo, ¿ya? Así que no, cuando se habla de gerente, no solo piensen en el número uno de la compañía, sino que piensen en cualquier persona que tenga alguna responsabilidad sobre un equipo, sobre un proyecto. A veces no necesariamente tienes que tener personas a tu cargo, pero sí puedes tener un proyecto importante y trabajar de forma transversal y matricial con distintas personas, ¿ya? Más hoy día en cómo son las cosas, hoy día en estos tiempos donde se trabaja de forma mucho más transversal. Es importante entender que un gerente es alguien que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa. Esa es como la definición clásica de lo que es un gerente, un jefe o alguien. Y un poco lo que les comentaba, es alguien que coordina, supervisa trabajo con otras personas. Eso es importante. Aquí ustedes pueden ver un dibujo, una pirámide, donde está dividida en 4 partes y que en el fondo lo que representa es la jerarquía dentro de una organización en este caso llamada empresa. Y ciertamente la parte de abajo de la pirámide son todos los empleados no gerenciales de la compañía y de ahí hacia arriba, gerentes de primera línea, gerentes de nivel medio y por último los gerentes de alto nivel. Los nombres pueden cambiar a veces de un país a otro, ¿ya? O de alguna región a otra. Hay partes donde a veces le llaman director a un gerente y un gerente a veces tiene más o menos relevancia que un director, dependiendo de los países. Aquí en Chile se entiende mucho lo que es un director como alguien que está por sobre la gerencia, pero en otros países el título director no es así. No es lo relevante de este curso si es más o menos el director o el gerente, no, pero sí lo importante es entender que dentro de la pirámide de jerarquía de una compañía hay distintas capas, distintos niveles. Y obviamente el que está más arriba en la punta de la pirámide es el número uno de la compañía. Un gerente general, un country manager, un CEO, son los típicos nombres de alguien que está liderando una compañía y con una estructura hacia abajo. Con toda seguridad, esto es algo que ustedes lo ven en el día a día en su trabajo. Ustedes son parte de una organización donde hay una jerarquía y esa jerarquía se ve dibujada a través de un organigrama. Los gerentes trabajan ciertamente en una organización, y esa organización tiene un nombre que es al final una empresa, pero una empresa vista desde el punto de vista de la teoría de las organizaciones tiene un nombre más generalista que se llama organización, que es un conjunto de personas constituidas de forma deliberada para cumplir un propósito específico. Ese es como el título o como la definición más estándar, pero que en el fondo lo que dice es que son un grupo de personas que están ahí de forma voluntaria y deliberada para cumplir un objetivo específico. En este caso, si es una empresa, cumplir los objetivos de la compañía, que al final es ser una compañía exitosa, que logre sus objetivos de ventas, etcétera, etcétera. Y es importante entender que dentro de una organización también hay microorganizaciones, es decir, porque
piensen ustedes, dentro de una empresa hay un área de operaciones, hay un área de marketing, hay un área de recursos humanos, hay un área de tecnología, y esas son distintas microorganizaciones, y dentro de cada microorganización también hay una jerarquía. Hay un gerente de operaciones, un subgerente de operaciones, una jefatura, analistas, ingenieros, y que se reparten el trabajo y que en conjunto le dan toda vida a esta microorganización. Y si la suma de todas esas partes da al final una organización más completa que podría ser una empresa. Ahora, si lo vemos mucho más macro, podemos pensar en un país, ¿ok? O un grupo de empresas que son de los mismos dueños, podemos hablar de un holding. Es decir, hay muchas formas de aglutinar este tipo de organizaciones. Ahí hay un dibujito que en el fondo lo resume lo que recién estaba hablando. Personas, propósito definido, estructura deliberada, la intersección de todo eso, el conjunto de todo eso, te da una organización. ¿Y por qué son importantes los gerentes? Porque por distintas razones, el libro plantea tres grandes razones. ¿Son tres razones siempre, profe? No, pueden haber más, ciertamente. Depende mucho de cómo cada autor las pueda enumerar. Pero este autor de este libro enumera tres que son bastante estándar y que nos ayudan a entender por qué los gerentes o los líderes son importantes. Uno, porque las organizaciones necesitan contar con habilidades y capacidades gerenciales en tiempos complejos, caóticos y de incertidumbre. Es decir, las empresas, las organizaciones, sí o sí, para poder subsistir en el tiempo necesitan personas que puedan contar con habilidades y competencias que puedan ayudar a que esta organización cumpla sus objetivos. Y esas personas son los jefes, son los líderes, son los gerentes y que, por cierto, todas las compañías, todas las empresas buscan, algunas más, algunas menos, algunas, muchas se equivocan, ciertamente. Idealmente sería, ojalá que no, en contratar, en tener personas, líderes que puedan cumplir esos objetivos. Y ahí uno podría decir, pucha, en realidad pareciera que mi empresa o mi organización no es muy exitosa porque tiene puros jefes que en realidad están al debe, no son los correctos. Probablemente puede pasar eso, y si eso pasa, y si las cosas no andan bien, probablemente esta organización, esta empresa tienda a lo que es terminar destruyéndose, quebrando, endeudándose, y que termine al final muriendo como organización. Segundo punto, ¿por qué también son importantes? Porque todos los gerentes o líderes constituyen una pieza clave para que las cosas se lleven a cabo en las organizaciones. Son estas personas que son claves de nuestra organización, cumplen un rol clave para cumplir los objetivos de la compañía. Por eso hablábamos recién que las organizaciones o las empresas están también divididas internamente. Un área de operaciones, un área de tecnología, un área de marketing, tiene un líder, y cada uno de esos líderes ciertamente cumple un rol y son pieza clave para que se lleven adelante ciertamente las cosas. Si la persona que está liderando el área de operaciones es una persona que no tiene las competencias, que llegó ahí por ABC razón y que no son las correctas, con toda seguridad en el corto o mediano plazo esa persona va a terminar incumpliendo su objetivo y no va a ser una pieza clave. Y por último, los gerentes también contribuyen a la productividad y a la lealtad de los empleados, ya que ciertamente como ellos se desempeñan y como dirigen, ciertamente pueden afectar el desempeño financiero de una organización y también en lo que es la cultura del valor de la compañía, ¿ya? Entonces, los líderes, y a ustedes les debe pasar, y le ha pasado probablemente muchas veces, ojalá que no tantos, pero cuando hay un buen líder, cuando hay un buen gerente, ciertamente hace que su equipo, su entorno, eh, trabaje mejor, cumpla las reglas, llegue a los objetivos, genere un espacio agradable de trabajo, y toda esa suma de aspectos positivos con toda seguridad termina generándole un valor positivo a su área y al final a la organización. Por eso son importantes los gerentes en una organización. ¿Y qué hacen los gerentes? Uno podría decir, pucha, ¿qué hacen? Bueno, se encargan, si al final es muy simple, en administrar. Eso hacen,
las personas hacen los gerentes. Es como si tuviéramos que hacer un símil de un dueño casa o una dueña casa o un jefe de hogar. Al final administra, hace muchas cosas más, pero el foco es administrar. La administración implica coordinar y supervisar las actividades laborales de otras personas de manera que sean realizadas de forma eficiente y eficaz. Esto es súper importante, esos términos uno lo ha ocupado por ahí, eficiencia, eficacia. Y ahí hay un pequeño gráfico que habla de cómo es cada uno. La eficiencia habla a través de los medios y la eficacia a través de los fines. La eficiencia tiene que ver con los recursos, con el uso de los recursos de forma adecuada para que haya poco desperdicio. Y la eficacia es quien cumple los objetivos, quien logra al final llegar a las metas. Y un gerente tiene que administrar de forma eficiente y eficaz para que tanto los recursos como los objetivos, para que al final haya un número azul, que generalmente se ve reflejado en eso, no solo en un número, no, pero a lo mejor, profesor, los números azules no indican que la compañía esté andando bien, no necesariamente, pueden llegar a números azules por distintos motivos y a lo mejor culturalmente la compañía no está bien, no es el lugar más agradable y probablemente a mediano y largo plazo eso también se va a ver impactado. Entonces, lo importante de que puedan entender es que los gerentes administran y tienen que tratar de administrar de forma eficiente y eficaz. Y ahí es importante que ustedes entiendan los dos conceptos. Los gerentes además cumplen, en resumen, cuatro funciones gerenciales, que son planeación, organización, dirección y control. Si tuviéramos que dividir sus funciones de un líder, son esas cuatro, que son planear por un lado, organizar, dirigir y controlar. Y cada una de esas cuatro etapas tienen ciertamente definiciones muy claras, muy concretas, y un buen gerente, un buen líder, un buen jefe de hogar debería cumplir estas cuatro funciones. A veces cumple una mejor, a veces cumple dos o tres. Lo ideal es que ciertamente sea muy proactivo y muy potente en las cuatro funciones. A veces hay gerentes o líderes que son potentes en dos o en tres y se apoyan en otras personas para poder terminar de cumplir la función que está medio al debe de forma eficiente. ¿Ya? Hay un modelo que lo van a ver ahí en el libro, es importante que le den una vuelta. Un autor que se llama Minsmer generó un modelo de roles que incluye roles interpersonales y roles informativos y, y roles de decisión. Esos tres roles en general son roles que cumple un gerente. Roles interpersonales que significa rol de representante o de líder o de enlace y que ciertamente hacen de que haya una comunicación clara, que haya una relación entre todos y que cumple un rol también muy simbólico, una jefatura. Por eso se nombra jefe o se le nombra gerente, se le da un énfasis distinto. Rol informativo porque claramente cumple un rol de monitorear, de difusión, de portavoz de todo lo que este líder hace y lo que hace la compañía. Y también, por otro lado, tiene un rol de decisión y ahí hay algunas cosas como puede ser un emprendedor, un solucionador de conflictos, un asignador de recursos y también un negociador. No necesariamente son las cuatro, puede alguna, hay, dependiendo también de la organización. Hay organizaciones que son más nuevas y necesitan líderes mucho más dado al ámbito del emprender, pero de repente si están en una institución que ya tiene más años de vida, es una institución que ya no está tan verde, probablemente necesite personas que asignen bien los recursos o que solucione conflictos. Y ese es un rol que algunos cumplen más. Ningún gerente cumple todos los roles de forma exitosa. Sí, probablemente durante toda su carrera profesional, y a ustedes les va a pasar, van a cumplir muchos de estos roles y en algunos roles van a ser más exitosos y en otros no.
Y probablemente en los que no sean exitosos, ustedes para que puedan crecer profesionalmente van a tener que trabajar sobre ciertos roles. Hay otro autor que también divide o habla de las habilidades gerenciales. Ese autor se llama Katz, que incluye órdenes, tanto habilidades de orden técnico, humano y conceptual, que divide en tres las habilidades de un líder. El orden, la parte técnica, ciertamente, que es todos los conocimientos técnicos específicos de un puesto. El humano, porque es la capacidad de trabajar bien con otras personas. Y el conceptual, porque es una persona o un líder que es capaz de pensar y expresar ideas. Si uno une todas esas tres, son las habilidades que en el fondo un líder debería tener, ¿ya? A veces hay líderes que son mucho más potentes en el ámbito técnico y uno dice, oye, él es muy fuerte en la parte técnica, pero en la parte humana no es tan potente. Es un poco déspota, o no habla mucho, o es medio barrero, por ahí se cae. O al revés, es muy técnico, es una buena persona, pero no es capaz de expresar lo que hace o lo que hacemos, y por ahí se cae. Esas tres habilidades en su conjunto también tra- tratan de resumir a lo que debería ser un buen líder. Hay otras habilidades ciertamente hay muchas habilidades gerenciales que se pueden llevar al papel y enumerar. Hay muchas, ¿ya? Pero en esas tres se pueden como aglutinar y todo. Eh, por último, es importante entender que eh, qué factores hoy día están redefiniendo un poco el rol de las personas, el rol de los líderes. Las organizaciones en general han ido mutando fuertemente, en especial en los últimos años. Eh, la pandemia influyó mucho, hoy día las tecnologías, eh, todo ha hecho que los líderes, los gerentes, ciertamente se han visto en poco tiempo, en pocos años, fuertemente impactados por todos estos cambios. Y algunos han sabido llevarlo bien adelante esos cambios y otros le ha costado más. Le ha costado incluso el trabajo, perder roles. Piensen ustedes las personas que nunca les tocó trabajar a distancia. Para todos, la gran mayoría fue algo nuevo con el tema de la pandemia y nos dimos cuenta que podía funcionar y que en general funcionó bastante bien para lo que necesitábamos. Y eso cambió mucho las reglas del juego. A algunos les pareció excelente, a otros no. Hay muchos líderes que necesitaban tener a sus personas cerca, otros pudieron manejarlo de forma adecuada, entraron a las tecnologías, algunos se adecuaron a las tecnologías, otros no, el Excel, hoy día la inteligencia artificial, qué tan potente hoy día es un gerente en poder entender y cómo poder sacarle partido a la inteligencia artificial, los cambios también políticos, los globales. Hay una infinidad hoy día de factores que hacen que los líderes, las personas, ustedes mismos, si hoy día no son líderes dentro de una organización, probablemente pronto lo van a hacer. Todo eso ha influido en que ciertamente hoy hay que estar muy atento a estos cambios y saber uno que debe ser muy flexible y adecuarse también a cómo hoy día están cambiando las cosas. Por eso han aparecido cosas nuevas también, a cosas que antes no eran tan necesarias o que estaban ahí, que no eran tan relevantes. Por ejemplo, hoy día el tema del cliente. Antes los clientes no era un cliente más. Hoy día uno no se preocupaba de si perder o no perder los clientes. Hoy día hay un trabajo fuerte en entregar un mejor servicio, en estar más atento a lo que piensan tus clientes, por qué te consumen, por qué no te consumen, por qué compran tus servicios, por qué se fue, y tomar decisiones sobre eso. La tecnología es lo mismo, cómo las tecnologías han impactado. Probablemente muchos de ustedes hoy día también, al igual que yo, estamos conociendo la inteligencia artificial y estamos viendo que nos puede ayudar y estamos trabajando algunos más, algunos menos con eso. ¿Cómo nos va a impactar a nosotros en el trabajo? ¿Perderé mi trabajo por esto o lo puedo complementar? Entonces,
hay muchos temas también que van influyendo en los gerentes y en cómo hoy día nos involucramos en el trabajo. La innovación, la tecnología, las personas, son ciertamente temas que van apareciendo. Temas como la sustentabilidad. Hace 10, 15 años atrás nadie hablaba de la sustentabilidad. Hoy día claramente se habla mucho más de ese tema. Oye, lo que estamos haciendo impacta positivamente, negativamente en nuestra comunidad, lo que estamos haciendo, ok, estamos contaminando, tal vez porque ocupamos mucho petróleo o muchos contaminantes, pero estamos tratando de hacerlo menos, estamos invirtiendo, estamos innovando, estamos destinando recursos para que lo que contaminamos lo podamos mejorar y no sea tan contaminante, estamos cambiando los materiales, etcétera. Entonces, hoy los gerentes, los líderes, tienen muchas cosas dando vueltas a su alrededor que han hecho que ellos se sientan más o menos reconfortados en su lugar de trabajo. Y la clave aquí es que en realidad hoy día ya no hay nada que no te mantengan en forma estable. Hoy día hay muchas variables que pueden hacer que y deben hacer que tú estés hoy día en un estado de constante crecimiento y de constante flexibilidad. Y por último, un poco lo que resume este capítulo y por qué estamos estudiando también este ramo. ¿Por qué es importante o cuál es el valor de estudiar administración? El autor nos habla de tres grandes razones. Uno es que la universalidad de la administración, que se refiere al hecho de que los gerentes son necesarios en las organizaciones, ciertamente ha hecho que esto se empiece a estudiar de forma más científica, de forma más ordenada. ¿Por qué? Porque antes una organización X encontraba una persona que podía liderarlo y se le dejaba ahí y podía estar 20, 30 años liderando una organización. Algunos años bien, otros años mal, con infinidad de errores, y tenía la venia del dueño, de la dueña, de los socios, y cumplía un rol. Pero con el transcurso de los años, ciertamente las organizaciones han ido eh, cada día puliendo mejor cada una de sus áreas, dándose cuenta que un buen administrador o un buen líder ciertamente puede impactar de forma positiva y un líder negativo puede de forma ciertamente impactar muy mal a la organización, terminando llevándola al fracaso. Entonces, esa es una de las razones. La segunda es que ciertamente la realidad del trabajo es que las personas siempre terminan dirigiendo a otras o siendo dirigidos. Y eso es algo muy común, es normal, es humano, que al final nosotros al unirnos en equipo, en organización, siempre hay algunos que sobresalen sobre los otros, que tienen habilidades de liderazgo y que toman al final el liderazgo en ciertos aspectos. Y el trabajo nos lleva hacia eso. Siempre buscamos a alguien que sea el responsable de un tema. Oye, tú te vas a hacer responsable de este proyecto, tú te vas a hacer responsable de los recursos, tú te vas a hacer responsable del área de marketing, tú te vas a hacer responsable del área de maquinaria. Y cada una de esas personas empieza a armar un proyecto, una idea de cómo trabajar y de empezar a generar responsabilidades. Y eso también es importante. Y por último, la conciencia de que la labor gerencial implica recompensas significativas. Ciertamente, cuando uno hace bien el trabajo, cuando hay un trabajo ordenado, un trabajo sistemático, un trabajo con valores, que esto es súper importante porque hasta ahora eh, hemos hablado de personas, pero las personas también y ciertamente tenemos valores y esos valores positivos hacen de que ciertamente podamos tener más o menos éxito. Nosotros, los líderes, todos ustedes que están llamados a ser líderes dentro de sus organizaciones, van a cumplir roles importantes y van a cumplir desafíos que ustedes se van a ir proponiendo. El hecho, por ejemplo, que hoy día, miércoles a esta hora, casi en la noche, ya con lluvia, con frío en algunas partes, estén conectados. Tal vez alguno de ustedes está conectado desde el bus o en la camioneta o en su casa o en el trabajo. Eso es porque ustedes están eh, invirtiendo en ustedes para ser mejores personas y mejores profesionales. Y con toda seguridad,
este esfuerzo va a generar un valor positivo en el mediano y largo plazo y que se va a ver reflejado en que muchos de ustedes van a cumplir muchos de sus desafíos laborales y por lo tanto todo esto eh, influye y es parte de lo que es la administración. Al final, la administración tiene que ver con el valor del trabajo, el valor de hacer bien las cosas y que todo, la suma de todo esto hace que una organización, una empresa, un área sea mejor administrada y tenga un norte claro y que tenga al final objetivos cumplidos y que la suma de eso te genere valor. Cada uno de ustedes son parte de una organización, hoy día están en una compañía, mañana probablemente puedan estar en otra, pero ciertamente todo lo que van a ir aprendiendo en el camino también los va a ayudar a cada uno de ustedes, y así debería ser, a que ustedes tengan un valor mucho más potente dentro de una organización. Y esto es un poco lo que busca el libro de ir introduciéndonos en lo que es la administración de empresas y de una organización. Entonces, entender que una empresa al final es una organización y que esto es lo más relevante al final, que está compuesta por personas que tienen un propósito definido y que se dan una estructura deliberada para cumplir objetivos que se propusieron. Y ciertamente con los recursos necesarios, tratando de ocuparlos de forma eficiente, tratando de ser eficaces para al final cumplir los objetivos tanto personales como también los de la organización. Y ahí es donde ciertamente algunos son más exitosos y otros son menos exitosos. Y a veces si no fuiste exitoso en un lugar, no significa que nunca más vas a ser exitoso. Probablemente a lo mejor no era el lugar, tal vez no te estabas cómodo, tal vez no tenías las habilidades todavía totalmente trabajadas, te faltó algún tema, te faltó algún rol. Todos son distintas cosas, etapas que hacen que ustedes puedan cumplir este rol de forma más adecuada. Y por eso, en el fondo, lo que busca este curso y este libro y que digo este curso y que a través del libro nos vamos a ayudar a dar conceptos para poder claramente delinear mejor lo que vemos en el día a día, porque todo lo que le estoy contando ciertamente no es nada nuevo. Yo creo que lo han escuchado, lo han visto, lo ven día a día en su trabajo. Pero lo que buscamos es empezar a dar algunos conceptos, algunas teorías y darle un marco mucho más formal a lo que es la administración. Que a veces se malentiende, uno cree que administrar es solo ordenar, no, tiene una infinidad de etapas que al final se divide, yo creo, siempre, y siempre a mí la que más me gusta es las cuatro funciones gerenciales, que es planificar, es ciertamente organizar, dirigir y controlar. Para mí esas cuatro definen muy bien y aglutinan muy bien lo que son las funciones de un líder dentro de una organización. Y un líder puede ser una mamá, puede ser un padre, puede ser un jefe de hogar, puede ser el cura de la iglesia, puede ser el dueño de una compañía, puede ser el gerente de un área, puede ser el líder de un equipo, el líder circunstancial de un proyecto, porque todos en algún minuto de ese proyecto, el líder va a tener que primero planificar, después va a tener que organizar, después va a tener que dirigir y por último controlar. Y eso es un ciclo que se va retroalimentando de forma constante. El quien lo haga mejor en esas cuatro eh, o lo intente y logre hacerlo correcto, probablemente va a ser muy exitoso. Y esos gerentes, esos líderes que son exitosos, ciertamente son recompensados, son recompensados de forma con mejores cargos, con mejores beneficios, con mejora en las remuneraciones, con ascensos, con cambios a otras organizaciones mucho más grandes, y ahí está la ciencia, ¿ya? Y por eso algunos son más o menos exitosos, ¿ya? Y hay que prepararse. Y hay que prepararse de eso. Y lo que están haciendo ustedes hoy día en clase es preparándose para ir asumiendo en el futuro.
más desafíos, más y ser más exitoso probablemente en estas cuatro funciones gerenciales que les va a tocar a cada uno de ustedes llevará a cabo. Este capítulo para mí es muy relevante, resume bastante bien un poco lo que estamos buscando. Yo les voy a subir esta clase grabada en un ratito más. Les voy a subir también dos capítulos escritos del libro, creo que es el 2 y el 3 en sus respectivos PowerPoint. Y en la clase que viene vamos a ver esos dos capítulos y ya con esos tres capítulos vamos a poder pasar a tener la primera prueba, ¿ya? Así que estén tranquilos, yo les voy a además subir, como les había dicho al principio de la clase, una clase que es como resumen grabada de estos capítulos para que la puedan complementar con las clases de hoy día y con la clase que viene, que también van a estar grabadas. Esas clases grabadas, más los PowerPoint, más el libro, basta y sobra para que ustedes sean capaces de contestar en su casa con tranquilidad la prueba. La prueba se contesta de forma por computador, la gran mayoría no hay ningún problema. Ahora, si alguien lo quiere hacer de forma manuscrita, también lo puedo recibir, pero uno tiene que estar muy legible para yo poder leerlo bien y dos, traspasado a formato PDF y me deben enviar la prueba en PDF, no en Word, ¿ya? Ni en fotos, sino en PDF. Así que eso es un poco lo que les quería comentar. ¿Alguna duda antes de terminar por el día de hoy, Sebastián, Daniela, Matías? No por mi parte. No, No, por acá, profe, profe. Perfecto. todo Espero que bien. gracias por conectarse. Yo espero que haya sido claro todo y cualquier duda, cosa, comentario, escríbanme por el WhatsApp directo, no hay ningún problema, sí, y les voy aclarando dudas o solucionando algún problema. Revisen si están inscritos y si por ese motivo no están inscritos, avísenle al profesor Becker o me escriben a mí también para ver su situación y ver si le guardamos la nota o ya está inscrito. Así que también no olvide ese tema, por favor. Buena tarde a todos y nos vemos el próximo día miércoles. Oiga, profe, chao, chao, que esté muy Ya, bien. Gracias, que estén bien. Vale, Buena profe, chao, semana. chao. Chao, gracias. chao. Chao.